Entonces, para las que no se habían podido conectar la vez pasada, este estudio está basado en el libro Diseño Interior de las autores Mary Cassian y Nancy DeMoss Voldemort, que se llama 10 elementos de la feminidad bíblica. Y la idea de este estudio es que está basado en el capítulo 2 de la carta a Tito. Y estuvimos viendo en el primer elemento, que era el discernimiento. Y en este segundo elemento vamos a estar hablando, no sé si aquí, ahí, de el honor. El honor. Cuando escuchamos esta palabra, yo creo que escuchamos la palabra honor y muchas cosas se nos pueden venir a la mente. Desde aquellos caballeros medievales, por ejemplo, que luchaban por el honor de las damiselas, de las medallas de honor con que, por ejemplo, condecoran a los soldados por haber desempeñado en la guerra, o incluso denominamos a las mujeres que nos acompañan en el día de nuestro matrimonio como damas de honor. Pero el honor en la Biblia, ahora lo vamos a caracterizar como el segundo elemento de la feminidad bíblica que lo retrata el capítulo 2 de la carta a Tito. El honor tiene mucho que ver con nuestra relación directa con Dios, en la forma en que ésta se desarrolla y particularmente la forma en que guiamos nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida cristiana. Una mujer verdadera, o sea, una mujer que es conforme al diseño de Dios para ella, honra a Cristo, es reverente en su conducta, respeta el sacrificio que Jesús hizo por ella y tiene una profunda reverencia, y esto es una respuesta y un compromiso personal de ella. Veremos que el honor y la deshonra tienen consecuencias radicales en la vida de una mujer, en este caso, como estamos hablando de las mujeres, y que este elemento es especialmente considerado por Pablo en este versículo, en el caso de las mujeres. Para ello, vamos a establecer 5 características de una vida que rinde honor a Dios. En primer lugar, la primera característica es que el honor es una virtud decisiva. No sé si ustedes se recuerdan, pero el 15 de abril del 2019, en Francia, en la catedral de Notre Dame sufrió un devastador incendio. Se empezó a transmitir por todas las noticias cómo este maravilloso monumento, si lo podemos llamar así, histórico, se empezó a quemar ante los ojos de todo el mundo. No sé si recuerdan, pero incluso estaban pensando en pedir donaciones y a distintos países para que luego procedieran a su reconstrucción. Y una de las características de esta catedral es que su arquitectura era de un estilo de arquitectura definido, que este era el estilo gótico. Y esta arquitectura gótica tenía ciertas características, como por ejemplo su cúspide, sus arcos elevados, techos abovedados, tenía dentro un gigantesco órgano tubular y esplendorosas estatuas que contaban una historia. Esta catedral fue hecha de esa forma porque pretendía reflejar algo a las personas que la veían. Y esto era mostrar la insignificancia de la humanidad y el esplendor y la majestad de Dios, porque esta catedral fue construida por ahí por la Edad Media, donde se exaltaba la divinidad. La reverencia era una virtud importante en la época gótica, pero Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 3, la identifica como un elemento fundamental para las mujeres en todas las épocas. El versículo dice, Tito 2:3 dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno. En Tito 2, la reverencia ocupa el primer lugar de las virtudes derivadas de la sana doctrina. Si nos recordamos cuando leíamos el primer versículo de Tito 2, nos hablaba sobre el discernimiento, sobre la sana doctrina. Y de las características que enumera posteriormente en los versículos, la primera que toma, en este caso en el versículo 3, es la reverencia. La palabra reverente viene del griego hieróprepes, y esta es una palabra compuesta. Hieros
se refiere a lo santo, a lo sagrado. Ogiero significa templo. Y la segunda parte, que es prepo, significa lo apropiado o lo adecuado. Por lo tanto, la idea básica de esta palabra, geroprepes, es una conducta o un comportamiento apropiado para el templo. Y se refería al tipo de conducta apropiada de un pueblo santo, de los sacerdotes, las personas que estaban consagradas para el servicio dentro del templo. No sé si ustedes se recuerdan la labor de los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando existía el tabernáculo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento debían cumplir una cierta cantidad de reglas y ejercer el debido respeto por el lugar santo, por el lugar santísimo, por el arca del pacto, el propiciatorio, los panes de la preposición, las ofrendas, los sacrificios. Todos estos elementos visibles que eran símbolos de aquello invisible que vendría después, que era la figura de nuestro Señor Jesucristo. El sistema de sacrificios del templo dejó de ser necesario cuando Jesús ofreció su vida como sacrificio por nuestros pecados por una vez y para siempre. Y por lo tanto instituyó un nuevo pacto por el cual somos salvas mediante la fe. Y no necesitamos ir al templo como antes para estar con Dios, porque hoy nosotras somos el templo de Dios. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es por ello que ser reverente implica ser profundamente consciente y respetuosa de la presencia de Dios que habita en ustedes y en mí. Una mujer reverente sabe que el Espíritu de Dios habita en ella, de modo que manifiesta un comportamiento que, como dijimos, era la palabra jeróprepes, un comportamiento apropiado para el templo, en todo momento, y no solo cuando está en la iglesia o cuando está con sus amigos cristianos. Ahora que somos conscientes de que el comportamiento que cada día debemos tener es un comportamiento que debe ser apropiado para el templo, porque somos templo de Dios, ¿se les ocurre a lo mejor algún ejemplo reciente donde no hayan tenido una conducta apropiada para el templo? Yo creo que todas. A lo largo de nuestro día, muchas veces tenemos conductas que no son apropiadas, que no son reverentes. Ante distintas situaciones, puede ser nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, en la intimidad, en nuestro interior, nuestros pensamientos, pueden ser cosas que son irreverentes, porque no son cosas apropiadas que a lo mejor haríamos en el templo, pero sí las hacemos en nuestra vida diaria. Y debemos recordar que, como decíamos, ahora nosotros somos templo de Dios. Entonces nuestra conducta, nuestra reverencia es en todo tiempo y lugar, sin importar la circunstancia, ni lo que estemos desarrollando, ni dónde estemos. Porque donde quiera que estemos, la presencia del Señor está en nosotras. Y debemos ser conscientes de que la presencia del Señor está en nosotras, para que así actuemos con reverencia a Él en todo momento. La verdadera reverencia es más que un sentimiento pasajero. Se trata de ser siempre conscientes de la presencia de Dios y de honrar a Cristo con una conducta apropiada para el templo en todo lo que hacemos. La segunda característica de una vida que honra a Dios, en el caso de las mujeres, es que el honor se manifiesta en la conducta. El comportamiento de la monarquía británica, no sé si ustedes han visto, no sé, que muchas veces han transmitido a través de la televisión, hace muchos años atrás, el matrimonio del príncipe Carlos y Lady Di, luego hace un tiempo atrás se transmitió el del príncipe William y Kate Middleton, y el último fue el de el hermano, no me acuerdo cómo se llama, Harry y Meghan Markle, y se transmitieran y fueron como furor en todo el mundo que estuvieron transmitiendo. Pero si se fijaban, todo tenía un protocolo, un orden jerárquico. El comportamiento de la monarquía británica se rige por un documento denominado orden de precedencia, y es un complejo orden de reglas que establece el rango de la familia real.
El documento establece el orden jerárquico de la realeza, quién tiene preeminencia y mayor estatus y quién debe referir primacía a quién, o quién debe reverenciar a quién. Cuando alguien de la familia real rinde pleitesía a otro miembro de la realeza, reconoce cuál es su posición y el orden de precedencia. Su comportamiento respetuoso demuestra que aquí hay alguien que es mayor que yo, por lo tanto, yo estoy en un rango inferior y por lo tanto debo reverenciarle. Deuteronomio 3:4, en la versión NTV, dice: sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. La Biblia, en distintos pasajes, nos declara que el Señor es excelso sobre todos. Es el de más alto rango en todo el universo. Es Dios grande y Rey sobre todos los dioses y sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Y como tal debemos reverenciarlo. Le debemos reverencia y honor porque Él legítimamente le corresponde esto. Es muy simple. Dios es Dios y nosotras no somos Dios. Somos seres inferiores. De modo que lo apropiado es que nosotros le mostremos respeto y reverencia. El orden de precedencia descrito en Deuteronomio 13:4, que leímos recién, indica que debemos primero obedecer sus mandamientos, escuchar su voz y aferrarnos a Él. Nuestra obediencia es una reverencia espiritual. Si ustedes se fijan que cuando llega la reina y hablamos de este protocolo, hay que hacer una reverencia, los que son de rango inferior. Nuestra obediencia para con el Señor es una reverencia, pero es una reverencia espiritual. ¿Y por qué? Puesto que al obedecer al Señor reconocemos su autoridad sobre nosotras, su rango superior al nuestro. Tito, en el capítulo 2, versículo 3, instruye a las mujeres a ser reverentes en su conducta. Utiliza esta palabra, conducta. Y la palabra griega para conducta es catástema. Y es mucho más amplia que la palabra conducta, su significado mucho más amplio que la palabra conducta que nosotros tenemos en castellano, que tiene más que ver con los actos. En este caso, el griego de esta palabra tiene que ver tanto con los actos como con la actitud. Y en todos los aspectos y en todas las ocasiones. Tiene que ver con tu apariencia, con tu estilo, con lo que haces, con lo que no haces, con lo que dices, con lo que no dices, con tu aspecto, con tu postura, con tus modales, con tus pensamientos, con tus emociones. Catástema, que es la palabra de conducta, la traducción en el griego, es como el pack completo. Podríamos decir que trae todo. No es solamente los actos, sino que todo, un conjunto de cosas. Y la reverencia, en este caso, es una actitud del corazón que debería impregnar todos los aspectos de la vida de una mujer, que debe transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos, de ataviarnos, de pensar, de sentir y de actuar. La vida de una mujer reverente es diferente a la de una que no lo es. Una mujer que se conduce de manera reverente lee y obedece la Biblia. Procura que nada de su vida sea más importante que el Señor. Sirve al Señor con fidelidad y sinceridad. Es cuidadosa al tomar decisiones. Acepta la corrección. No es sabia en su propia opinión. Se aparta del mal. Trata a otros con gentileza y amabilidad. Alaba a Dios constantemente. Honra a Dios con sus bienes. No se aira con la ofensa. Glorifica a Dios y es agradecida. Acoge al pecador y le entrega el evangelio. Y glorifica a Dios con su cuerpo y su espíritu. La tercera característica de una vida que honra a Dios es que la deshonra menosprecia el sacrificio de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo creo que sí, porque había muchos memes al respecto. Luego del estallido social en octubre de 2019 acá en Chile,
Un símbolo icónico fue el rayado innumerables veces del monumento de la Plaza Baquedano. Yo creo que todos se recuerdan que todas las veces amanecía limpiecito, perfecto, y el día anterior había estado rayado, sucio, grafiteado, lleno de papeles. Estaba toda esa plaza horrible. Pero al otro día estaba todo perfecto, limpio, la estatua perfecta y había muchos memes y muchas imágenes graciosas con chistes acerca de eso, porque al otro día lucía impecable. Y se transformó en un símbolo del brazo a torcer entre los manifestantes y el gobierno de turno en ese momento. En países como Canadá, la legislación es muy severa respecto al vandalismo sobre los monumentos nacionales, puesto que muchos de estos monumentos recuerdan a héroes de guerra. Y para ellos, el recordar o el honrar a una persona que participó en la guerra, que dio su vida, por ejemplo, por su país, los memoriales de los héroes de guerra para ellos son algo sagrado, que debería respetarse, honrarse y protegerse, cuidarse. De este modo, profanar un monumento con un rayado, con pintura, con todas esas cosas, es una falta de respeto al sacrificio que hizo esa persona. Es un comportamiento considerado irreverente en ese país y por lo tanto es castigado duramente con penas graves. Ese mismo concepto está retratado en Tito 2:3. Después de instruir a las mujeres a ser reverentes en su conducta, Pablo da dos ejemplos de conducta irreverente: la calumnia y la embriaguez. ¿Qué es la calumnia? Es un informe destinado a perjudicar el buen nombre y la reputación de una persona. Cuando nosotros calumniamos a alguien, queremos que la otra persona quede mal y que nosotros quedemos bien. Por lo tanto, la calumnia es una forma de autopromoción, o sea, de que yo quede bien ante los demás y que el otro quede mal, porque estoy hablando mal de esa persona. ¿Y qué es ser adictas al mucho vino, como aparece, o dadas al mucho vino, como aparece en la escritura? Si bien los comentaristas concuerdan en que la adicción al alcohol en Creta, particularmente, que es a donde está dirigida a los cretenses esta carta, pudo haber sido un poco problemática. En Italia es conocido, hay muchas viñas y que las personas son muy dadas al vino. Es posible que para Pablo fuera más preocupante los problemas profundos en el corazón que la adicción implica. Y en este caso era la adicción al alcohol. Beber alcohol en exceso señalaba una actitud egocéntrica. La raíz del problema, en este caso, al amonestar a las mujeres a que no fueran dadas al mucho vino, la raíz de este problema era la autogratificación y la autocomplacencia. Si lo llevamos al día de hoy, por ejemplo, Pablo podría amonestar a las que son adictas a las muchas compras, o a las adictas a la mucha televisión, o adictas a las redes sociales, o adictas a la comida. La autopromoción, en el caso de la calumnia, la autogratificación, en el caso de las adicciones, sea cual sea, y la autocomplacencia, en este también, son evidentes en comportamientos como la calumnia y la borrachera, y son lo opuesto a una actitud reverente. Una actitud irreverente dice: yo soy la única que importa, todo está centrado en mí, todo gira alrededor de mí. En cambio, una actitud reverente dice: Cristo es lo único que importa y todo tiene que ver con Él. Ser irreverente es no apreciar el valor de algo, es restarle importancia a algo que sí deberíamos valorar. Y cada vez que tomamos en cuenta nuestras propias opiniones y deseos por encima de los de Cristo, somos culpables de irreverencia ante Él. Porque recuerden, Él tiene mayor rango que nosotras. Un ejemplo de irreverencia en la Biblia fue Esaú, quien despreció su primogenitura por una gratificación momentánea, basando su elección en sentimientos en vez de hacer lo correcto, basando su elección en el menosprecio de las consecuencias de sus actos. Él no apreció el valor de su herencia y también menospreció las consecuencias que esto le podría traer en el futuro. Luego de eso, buscar una mujer piadosa no fue su prioridad,
sino que se casó con 2 cananeas, mujeres impías que amargaron su vida y las de sus padres. En definitiva, Dios no era la prioridad de su vida. Esaú simboliza a quienes tienden a ser irreverentes en su forma de hablar, y su autocomplacencia también, a quienes adoptan una actitud de primero yo y luego Cristo. La cuarta característica de una vida que honra al Señor es que el honor es de especial importancia para las mujeres. Y esto lo vemos particularmente en este versículo, que es el de Tito 2:3, que va dirigido especialmente a las mujeres. Todo creyente debería honrar al Señor y ser respetuoso con los demás. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Instrucciones similares las encontramos en el libro de Romanos 12:10, Romanos 13:7. La instrucción de honrar al Señor y ser respetuosa con los demás no se restringe solo a las mujeres, claro que no. Ambos sexos, hombres y mujeres, deben ser reverentes. Pero en el currículum específico de cada género que Pablo presenta a la iglesia de Creta, como lo vemos a lo largo de este capítulo, donde hay cosas que están dirigidas a los jóvenes, cosas dirigidas a las mujeres, cosas dirigidas a los varones, a las esposas, a los esposos, a las mujeres jóvenes. Identifica la reverencia como una característica de particular importancia para las mujeres. Y esta no es la primera vez que la Biblia lo sugiere. Vemos que la reverencia la relaciona con la mujer en Proverbios 31:25, en Primera de Pedro 3:1 y 2, Proverbios 31:30, Salmo 45:11. Si ustedes recuerdan, antes de que empezáramos con este estudio, también tuvimos otro estudio que tenía que ver con el feminismo versus la feminidad bíblica. Y ahí hablábamos que que Dios creó al hombre y creó a la mujer y creó el matrimonio y en realidad creó los géneros también y el matrimonio lo creó para relatar la increíble historia de Jesús, el Evangelio. La Biblia nos indica un patrón claro y paralelo de 3 relaciones. Primero, Dios y Cristo es un Dios, como vemos aquí en la gráfica. Cristo y la iglesia son un cuerpo. El esposo y la esposa son una carne. Dios creó 2 sexos para que pudiéramos hacer brillar la luz del Evangelio desde diferentes ángulos. Aunque una mujer no se case, sigue estando extraordinariamente capacitada para ser una novia. El hombre no puede ser una novia, solo la mujer puede ser una novia. Por lo tanto, ella tiene la capacidad para representar a la novia en la historia de la redención de una manera que el hombre no puede. ¿Qué tiene que ver esto con la amonestación de Pablo a las mujeres de ser reverentes? Mucho tiene que ver. La disposición de Cristo hacia el Padre se caracteriza por la reverencia. Lo vemos en Juan 8, 49 y 50, en Hebreos 5, 7. Y es también la actitud, esta reverencia, la actitud de la iglesia hacia Cristo. Las mujeres tienen una responsabilidad única de relatar la historia de Jesús desde la perspectiva de la iglesia. Por ello, la reverencia es un rango de particular importancia para las mujeres y que deben manifestar. Finalmente, la última característica, esta es el honor, influye en la clase de mujer que serás. La reverencia que tenemos y que mostramos a Dios incide en nuestra manera de relacionarnos con las personas. Al principio en la introducción veíamos que incide en nuestra relación con Dios, obviamente porque le debemos reverencia al Señor, pero también la reverencia con que nosotros vivimos, el honor que le damos al Señor, dice mucha relación también con cómo nos relacionamos con las demás personas. Nuestro respeto con Él se plasma en actitudes respetuosas hacia los demás. Nos lleva a demostrar un comportamiento apropiado para el templo, honorable en todos los aspectos de nuestra vida.
Según Tito 2, versículo 3, es importante que las mujeres demuestren reverencia, y particularmente aquí habla de las mujeres mayores, habla de las ancianas. ¿Qué edad tiene que tener una mujer mayor? La Biblia no lo señala, no especifica las mujeres de tal y tal edad son jóvenes, las de tal a tal edad son mayores. Pero comúnmente o generalmente podemos considerar una mujer mayor cuando ha pasado sus años fértiles y cuando ya ha terminado con la crianza de sus hijos. Generalmente nosotros ahí categorizamos a una mujer como una mujer mayor. Las mujeres mayores deben ser reverentes. Y también es la finalidad de las mujeres jóvenes, no solo que las mujeres mayores sean reverentes y las jóvenes no lo sean. Todos debemos ser reverentes, como también lo habíamos dicho anteriormente, hombres y mujeres. Pero particularmente el versículo aquí habla de las mujeres, de las ancianas, las mujeres mayores. La mujer de más edad ha pasado por pruebas y se espera que su conducta de reverencia con el tiempo, con el pasar de los años, se haya pulido. La adversidad le ha enseñado a tener siempre conciencia de Dios. Sabe que el propósito de su vida es honrar a Cristo. Ha aprendido a ser humilde, a ser abnegada, a controlar su lengua, a ser amable y a respetar a los demás. Pablo, cuando escribe esta carta, esperaba que la madurez cronológica, por la edad, fuera acompañada de la madurez espiritual y del crecimiento. Por ello se asocia la reverencia a las mujeres mayores. La irreverencia es una mancha evidente en la feminidad y se vuelve cada vez más indecorosa mientras uno va envejeciendo. ¿Por qué? Porque cuando se es joven, el defecto de la irreverencia, una mujer joven, lo puede cubrir con la energía juvenil, con su buena apariencia, con habilidades, con su personalidad. Pero conforme se va envejeciendo, esas cosas se van desvaneciendo y el defecto se ve más marcado aún y más visible. Las mujeres que han cultivado a medida que van envejeciendo una belleza interior del espíritu reverente, se ven más hermosas con la edad, con el pasar de los años. Pero las irreverentes son cada vez más feas cuando se desvanece su belleza, porque realmente ahí se muestra su carácter irreverente. El Salmo 92, 12 al 14 dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Siguiendo esta analogía del salmista, ¿cómo se vería si nos comparáramos con una plantita? ¿Cómo se vería una mujer reverente en comparación con una irreverente? Como vemos la plantita aquí en la gráfica. Vemos una planta florecida, como veíamos como la palmera, que aún en la vejez podía fructificar. O vemos una con todas sus hojas caídas, marchita, por la irreverencia. Nosotras estamos a tiempo de escoger cuál es la mujer que queremos ser, porque aún quedan años para nosotras y nuestro carácter se va forjando cada día en el crecimiento espiritual, en la reverencia que tenemos para con el Señor y cómo manifestamos esa misma reverencia en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra relación con los demás, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestros trabajos. ¿Cómo somos de reverentes? ¿Somos reverentes solo en el templo? ¿Somos reverentes solamente cuando estamos con nuestros hermanos en la fe? ¿O somos reverentes en todo tiempo? ¿Queremos ser mujeres mayores, ancianas, hermosas ante los ojos del Señor? ¿O preferimos la belleza física y seguir cultivando la irreverencia? Para que cuando seamos mayores esa belleza física se vaya marchitando y quede nuestro verdadero carácter irreverente. El Señor nos pide que vayamos floreciendo, que florezcamos, que el justo florezca como la palmera, que aún en la vejez fructifique. Un ejemplo de mujer honorable fue María, la madre de Jesús. Yo les voy a leer un extracto del libro Todas las mujeres de la Biblia, donde habla particularmente sobre la reverencia y la santidad que tuvo María.
Como el divino niño de María iba a ser santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores, ella tenía que ser santa para el Señor. Cuando Gabriel le anunció a la Virgen llamada María que daría a luz un hijo y que se llamaría Jesús, él reconoció su aptitud espiritual para un honor como este cuando le dijo: "El Señor está contigo". Lucas 1:28. La mujer que iba a traerlo al mundo, cuyos senos serían su almohada y que lo amamantaría y cuidaría durante su infancia, que guiaría sus pasos durante su niñez y lo rodearía con verdadera atención maternal hasta su adultez, tenía que ser una vasija santificada y apropiada para el uso del Señor. De acuerdo con el registro que tenemos sobre su carácter, es evidente que María sobresalía en las cualidades espirituales necesarias para la sagrada tarea. San Agustín dice que María, antes de concebir a Cristo en su vientre, lo concibió primero en su corazón por fe. Y el testimonio de Elizabeth expresa y confirma la totalidad del carácter de la Virgen. Dichosa tú que has creído, implicando que ella llevaba la corona de fe por encima de las demás. María mostró una piedad verdadera y genuina, así como una profunda humildad, el acompañante de la santidad. Promovida como lo fue al más alto honor que se le puede conceder a una mujer, no obstante, María tuvo un profundo sentido de indignidad personal. Ella habría sido la última en reclamar ser perfecta. Nacida como el resto de las mujeres en pecado y concebida en iniquidad, tenía sus fallas humanas y necesitaba un Salvador como las demás. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero el testimonio de las Escrituras es que en circunstancias de una responsabilidad sin precedente, ella tuvo un carácter correcto y piadoso, y a pesar de cualquier debilidad femenina que pudo haber tenido, fue la más pura, tierna y fiel, la más humilde, paciente y amorosa de todas las que han llevado el nombre María. Vemos a María desde una jovencita, cuando recién es anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta cuando ya era una mujer más mayor y que vio la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la reverencia que ella mantuvo hasta el último momento, reconociendo la voluntad de Dios, reconociendo cuál era su rango. Ella como madre claramente tiene que haber sufrido mucho, pero ella sabía que se estaba haciendo la voluntad de Dios y reconoció el orden de precedencia. ¿Quién estaba por sobre ella? Y era Dios, era la voluntad de Dios, era el sacrificio que iba a hacer Cristo. Ella no tenía nada que hacer ahí, porque el Señor estaba manifestando su voluntad, su plan perfecto de redención. Ella fue reverente con el Señor, lo honró hasta el último momento. Vemos que fue santa ante los ojos del Señor. Ella era pecadora, igual que cada uno de nosotros. Como leíamos recién, fue concebida en iniquidad, todos somos pecadores. Pero tenía una actitud piadosa y fue santa ante los ojos del Señor para llevar a cabo esta tarea. Fue reverente, reconoció la autoridad de Dios durante todo el tiempo que estuvo en la tierra el Señor Jesucristo. Y fue humilde para reconocer su condición y para entregar un servicio y entregarse por completo a la tarea que el Señor le había encomendado. Finalmente podemos decir que el honor tiene mucho que ver en nuestra relación directa con Dios, la forma en la que ésta se desarrolla y particularmente la forma en que guiamos nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida cristiana. Una mujer verdadera honra a Cristo, es reverente en su conducta, respeta el sacrificio que Jesús hizo por ella y su profunda reverencia suscita una respuesta y un compromiso personal con el Señor. La reverencia, como vimos, influye en nuestras relaciones con otros, en nuestro carácter, en nuestra belleza espiritual. Mientras vayamos creciendo en reverencia, llegaremos a ser mujeres mayores, hermosas a los ojos de Dios. Que el Señor les bendiga.